Hola a todos, bienvenidos a otro video de física. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la naturaleza de la luz y su propagación, en particular lo que tiene que ver con la reflexión y la refracción, y además de un fenómeno muy interesante que se llama reflexión total interna. Para esto vamos a utilizar la situación que aparece en pantalla. Dice: un rayo luminoso pasa del agua con un índice de refracción de 4/3 aproximadamente al aire. Recordemos que teóricamente consideramos que el índice de refracción del aire es 1, muy cercano al del vacío, con un ángulo de incidencia de 37 grados. A. ¿Cuál es el ángulo de refracción del rayo? B. ¿Cuál es el ángulo crítico del agua? Y C. ¿Cuál es el ángulo de refracción si el rayo luminoso dentro del agua incide con un ángulo de 53 grados? Vamos entonces a analizar una por una estas situaciones. Tenemos entonces tres ilustraciones que nos van a permitir analizar cada una de ellas. Vamos a partir de la que aparece en el inciso A. ¿Cuál es el ángulo de refracción del rayo? Sabemos que el rayo luminoso parte desde el agua y tiene una incidencia de 37 grados. Por tanto, cuando el rayo de luz sale del medio agua y pasa al medio aire, considerando que el medio aire tiene menor índice de refracción que el agua, el rayo luminoso se va a alejar de la recta normal y este va a formar el ángulo que llamamos ángulo refractante. Entonces, para encontrar este ángulo en términos de los índices de refracción, n igual a 4/3 para el agua y n igual a 1 para el aire, vamos a utilizar la ley de Snell, que ya en otros videos hemos estudiado este principio físico. Tenemos seno del ángulo incidente, que en este caso nuestro ángulo de incidencia son 37 grados, sobre seno del ángulo refractado, el ángulo que forma el rayo refractado con la normal, es al índice del medio refractante, que en este caso es el aire, sobre el índice del medio incidente, que en este caso es 4/3. De acá vamos a despejar entonces el índice refractante, nos va a quedar 4/3, el rayo refractante, perdón, nos va a quedar 4/3 por seno de 37 grados igual a seno de r, de donde pues tenemos que seno inverso de 4/3 seno de 37 grados es igual a r. Si introducimos estos valores en la calculadora, vamos a encontrar que aproximadamente el valor del ángulo de refracción es 53.13 grados. Tenemos el valor del índice del ángulo de refracción cuando el ángulo de incidencia son 37 grados. Ya hemos dado respuesta al numeral B. Vamos a mirar el numeral B. Dice: ¿cuál es el ángulo crítico del agua? Cuando hablamos de un ángulo crítico, hablamos de un ángulo de incidencia. A este vamos a llamarlo ángulo crítico. Es un ángulo de incidencia tal que el rayo se refracta formando un ángulo de 90 grados con la recta normal. Aquí tengo un ángulo de refracción igual a 90 grados. Es decir, el rayo luminoso se mueve o se propaga a través de ese límite entre el medio de incidencia y el medio refractante. Por eso se forma un ángulo de 90 grados. Al ángulo que produce este fenómeno se le llama ángulo crítico. Después de este ángulo crítico es que aparece el fenómeno de reflexión total interna, es decir, que no hay un rayo refractado, es decir, este es el punto límite de la refracción, sino que el rayo va a regresar al medio de incidencia sin pasar al medio 2 o medio refractante. A eso es lo que llamamos ángulo crítico. Entonces vamos a analizar la situación. Pues necesitamos encontrar el valor del ángulo crítico y en este caso pues seguimos teniendo que el agua tiene un índice de refracción de 4/3 y el aire sigue teniendo un índice de refracción igual a 1, que es el numeral B. Pero en este caso el ángulo de refracción
tiene un valor de 90 grados y es el ángulo de incidencia que queremos encontrar, que llamamos ángulo crítico. Entonces, aplicando ley de Snell, seno del ángulo crítico sobre seno del ángulo refractado, que es 90, que ya sabemos que seno de 90 es 1, igual a el índice del medio refractante, que en este caso es 1, sobre el índice de refracción del medio incidente, que en este caso es agua, 4/3. Entonces tenemos que seno del ángulo crítico es igual a 1 sobre 4/3 seno de 90. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos? Que el ángulo crítico se puede cuantificar como el seno inverso de 1 sobre 4/3 seno de 90. O la otra manera de analizarlo es que el ángulo crítico en términos generales es seno inverso del índice de refracción del medio de incidencia, porque seno de 90 siempre se va a presentar, pues el ángulo crítico ocurre justo cuando el rayo refractado transita en el límite entre el medio de incidencia y el medio de refracción, y esto siempre va a tener un valor de 1, seno de 90 siempre va a tener ese valor de 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar en este caso que el ángulo crítico va a ser igual a seno inverso de 1 sobre 4/3, o lo que es lo mismo 3/4. Si introducimos este valor a la calculadora, nos va a dar que aproximadamente el valor del ángulo crítico para este caso del agua va a ser igual o aproximado a 48.59 grados. Es decir, que para ángulos máximos de 48.59 grados va a ocurrir la refracción de un rayo luminoso con la interacción entre agua y aire. Si tengo un ángulo mayor, un ángulo de incidencia mayor a 48.59, va a ocurrir el fenómeno de reflexión total interna, que es algo que vamos a mirar en el punto C. En el punto C nos dice cuál es el ángulo de refracción si el rayo luminoso dentro del agua incide con un ángulo de 53. Entonces tenemos la ilustración para este punto C. Vamos a considerar que este ángulo de incidencia son 53 grados y vamos a mirar cómo se comporta la luz con este ángulo de incidencia si ya tenemos claro que hay un ángulo crítico de 48.59 grados. Vamos a aplicar ley de Snell acá. Seno de 53 grados es a seno de un ángulo refractado que no sabemos cuál puede ser, como el ángulo de incidencia, el índice de refracción, perdón, que en este caso es aire, 1 sobre el índice del medio incidente, 4/3. Vamos entonces a despejar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4/3 seno de 53, seno de 53 igual a seno de R. Si despejamos en este caso, el valor va a quedar seno inverso de 4/3 seno de 53 grados igual a R. Si analizamos matemáticamente esa expresión, vamos a darnos cuenta que acá nos va a quedar un valor mayor que 1, ¿sí? Y sabemos por matemáticas que el rango de la función seno es de -1 a 1. Quiere decir que este valor que estamos considerando no pertenece al rango de la función seno. Es más, si ustedes introducen este valor en una calculadora, va a aparecer error. ¿Qué quiere decir? Que cuando superamos el ángulo crítico, superamos el ángulo de 48.59, miren, estamos considerando un ángulo de 53, no va a ocurrir refracción, va a ocurrir solo reflexión, es decir, el rayo va a volver al medio y, cumpliendo la primera parte de la ley de Snell, va a ocurrir una reflexión con un ángulo equivalente a 53 grados
que debe ser el mismo del ángulo de incidencia y no va a haber rayo refractado. Entonces, en esta situación pudimos analizar el uso de la ley de Snell pasando de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción. Vamos a mirar también una situación donde se analizó el ángulo crítico para un medio en particular, que era el medio agua, con un índice aproximado de 4/3, y ese ángulo crítico aparece cuando el rayo refractado se mueve justo en el límite entre los dos medios, formando un ángulo de refracción equivalente a 90 grados. Y una tercera situación en la cual pudimos analizar qué ocurre si un ángulo de incidencia supera ese ángulo crítico definido para ese medio en particular. En ese caso no hay refracción y solo hay una reflexión que se llama reflexión total interna, ¿sí? Es decir, se llama total porque no hay un rayo refractado y debe cumplir que se refleje con el mismo ángulo de la incidencia, cumpliendo la primera ley de Snell. Espero entonces que este video les sea de utilidad, les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal para seguir aprendiendo.